Vamos a contar con la presencia del doctor Pablo López Casanova. Muy bienvenido. El doctor Pablo López estará con la ponencia Lesiones cutáneas, inflamación y COVID-19 en paciente en COVID, en UCI, en cuidados intermedios en ambulatorio. El doctor Pablo es enfermero doctor por la Universidad de Alicante, máster en Ciencias de la Enfermería del Centro de ONIR Alicante, experto en el cuidado de heridas crónicas, acreditado por la JENAU y miembro del comité director del JENAU. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y le doy la bienvenida y paso a su intervención. Buenas noches desde España. Gracias por la invitación a este simposium. Gracias por tener en cuenta a todos los enfermeros que estamos cuidando estos días de la piel de nuestros pacientes. Y bueno, gracias por la invitación, sobre todo por un tema bastante interesante y que estamos viviendo ya en nuestro país, como saben ustedes, la segunda ola. Voy a compartir la presentación, si quieren, compartimos para poder empezar. Lesiones en tiempos de COVID. Una cuestión que me dijeron, que me invitaron a comentar y que estos días, en plena segunda ola, estamos viviendo cosas pues terribles. Eso me ha hecho cambiar sobre todo la manera de plantear esta ponencia para todos ustedes. Tenía una idea fija antes de hace una semana, pero esta semana, pues bueno, han ocurrido cosas, se han disparado los casos, estamos prácticamente desbordados, ¿no? En atención primaria, yo trabajo en atención comunitaria. Esta semana hemos estado viviendo, pues bueno, muchas pruebas rápidas, muchas PCRs, muchos contactos sociales. Eso ha hecho que me replanteara totalmente toda la presentación y que me replanteara cosas muy graves que estamos viendo, cosas interesantes que podemos hacer y un poco, sobre todo, es la reflexión de todo lo que estamos viendo y la reflexión de lo que hicimos aquí en España, sobre todo en marzo, abril, mayo, cuando nos vino la primera ola. Reflexiones basadas en la observación, pero reflexiones sobre todo basadas en la evidencia, en lo que tenemos. Y ustedes aquí juegan un papel muy importante. Fundepiel forma también un papel muy importante en esto y lo veremos casi al final de la presentación. Los agradecimientos sobre todo al trabajo que están realizando y que se ven reflejados en cosas que parecen sencillas, pero cosas que tienen una importancia y una repercusión tremenda. Por eso la epidemia de la pandemia, no sé si preguntármelo si hay una epidemia dentro de esta pandemia o realmente estamos confundiendo términos en cuanto al cuidado sobre todo de la piel. ¿Cómo ha cambiado todo, cómo han cambiado las cosas desde, ¿quién nos lo iba a decir en enero, febrero, cuando las cosas las veíamos tan lejos, ¿verdad? Y cómo ha cambiado completamente todo en nuestra manera de ser, pero sobre todo en el trabajo, en la manera de cuidar a nuestros pacientes, y que parece que no nos estamos dando cuenta, pero sí que nos vamos a dar cuenta. Al principio, ¿qué nos ocurrió? Enseguida. Factor etiológico, la presión es importante, la humedad, la fricción. ¿Pero quién se ve afectado? Esta es una portada virtual, que no es una portada real, en donde al principio de la pandemia enseguida estuvimos viendo el riesgo que teníamos los profesionales en el desarrollo de las lesiones cutáneas, asociadas sobre todo a esos dispositivos clínicos, esos dispositivos médicos que ejercían encima de nuestras propias carnes, que ejercían todas esas cosas que estábamos viendo hasta entonces en nuestros pacientes. Esto fue la primera punta de lanza. El sacar a la luz cómo los profesionales también estábamos sufriendo
estas lesiones que hasta ahora no las habíamos sufrido nunca. Incluso, bueno, nos atrevimos, ¿no?, a denunciarlo, entre comillas, en la prensa, en las redes sociales. Los equipos que estábamos utilizando no estaban preparados para utilizarlos tantas horas. No estaban adaptados a nuestra fisionomía. No estaban adaptados porque no existen tallas adecuadas de gafas, de mascarillas, de EPIs completos. Incluso después, como dijo el doctor José Verdú, incluso después, además de nuestra anatomía, nuestras manos lo estaban sufriendo, nuestra piel lo estaba sufriendo. Después de estar 2-3 horas simplemente, 2 horas simplemente con un EPI completo puesto, los signos de deshidratación, la humedad, la fricción hacían mella en nuestras carnes. Todos empezamos a sacar el qué. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir lo que estábamos viendo? ¿Qué hacer con todas estas lesiones? Enseguida salieron infografías, guías internacionales, consejos para protegernos, cuidarnos y cubrirnos. Fuimos capaces en tan solo 30 días de realizar una batería completa de protocolos. En esos 30 días, yo pocas publicaciones he visto que se hayan hecho tan rápido. Tanta cantidad de publicaciones. Los profesionales, las sociedades científicas, los laboratorios, las empresas, casi nos unimos sin decirlo para ir sacando todos estos elementos que nos iban a ayudar. Todos estos elementos para evitar todas estas lesiones. 30 días. La producción visual y científica fue tremenda, en tan solo 30 días. Parece que la inmediatez de utilizar estas soluciones, esa inmediatez de encontrar una solución a todos estos males, hacía que fuéramos a una velocidad vertiginosa. Y eso se lo pedíamos a todos. Eso se lo pedíamos a todo en nuestra profesión, en nuestro trabajo hasta entonces. Tardamos en ver cómo se podían aplicar estas medidas también para los pacientes. El cómo uno de los problemas mayores que teníamos, sobre todo en cuidados intensivos, era el decúbito prono. Y cómo ese decúbito prono podía ocasionar lesiones. Cómo además el decúbito supino podía también causarlas. Y cómo sobre todo las ventilaciones mecánicas no invasivas podían causar estas lesiones. Tardamos un poco más de un mes. Después de los primeros 30 días que nos preocupaban las lesiones en los profesionales, parece que nos empezaron a preocupar las lesiones en los pacientes. Era como si se nos hubieran olvidado. Era como si realmente no supiéramos que estábamos manejando pacientes. Entonces, voilà, apareció la primera y la segunda parte de los protocolos de manejo de lesiones por presión y de cuidados de la piel en manejo de pacientes, sobre todo en cuidados intensivos, que ustedes publicaron. Primer protocolo y segundo protocolo, único prácticamente en todo el mundo. Hasta entonces habíamos sacado protocolos de prevención de lesiones en profesionales. Era el primer protocolo específico para pacientes. Específico para profesionales de cómo tratar a estos pacientes. De cómo tratar esa piel en los pacientes críticos, en los pacientes de unidades de cuidados intensivos. Y esto es uno de los agradecimientos que tenemos la comunidad internacional de hacer sobre ustedes. Agradecerles eternamente que se acordarán de que los pacientes existían, de que no solo éramos los profesionales. A partir de aquí, pues estuvimos viendo cómo realmente los pacientes estaban sufriendo las lesiones asociadas a dispositivos sanitarios, dispositivos clínicos, dispositivos médicos, como quieran ustedes llamarlos. Y cómo la Journal of Wound Care sacó un consenso, un documento internacional de consenso de cómo prevenir estas lesiones. Voilà, ya teníamos el siguiente paso. Los pacientes se estaban ulcerando.
y se estaban ulcerando por los dispositivos sanitarios que estábamos utilizando en sobre todo unidades de críticos. Estábamos utilizando en hospitalización, en todos los elementos que les estábamos poniendo. ¿Pero existía alguna lesión más? ¿Nos estábamos centrando claramente en las lesiones más importantes? Hasta aquí estaba todo correcto, lo teníamos todo controlado, teníamos controlado las lesiones en los profesionales, teníamos controlado la piel de los pacientes en cuidados intensivos, teníamos controlado los dispositivos clínicos, las lesiones por dispositivos clínicos, y teníamos todo controlado en cuanto a esa prevención de lesiones de los pacientes, sobre todo hospitalizados. Pero se nos olvidaban muchas cosas, como por ejemplo esto. Eso es la inmediatez que ha hecho la pandemia, sobre todo en la comunicación. Ha hecho que las redes sociales se utilicen ampliamente dentro de los equipos sanitarios. Ha hecho que las organizaciones hayan tenido que procurar métodos de comunicación entre profesionales y pacientes. Ha hecho que las consultas, debido a las cuarentenas, debido al aislamiento, las consultas se hayan vuelto prácticamente virtuales más que presenciales. Esto ha hecho que se siga escondiendo las lesiones por presión, se sigan escondiendo las úlceras de estadios avanzados, de categorías avanzados, y además se seguía escondiendo lo que era una epidemia ya hace 20 años, denunciada por la mayoría de las sociedades científicas que se dedican al tema de las úlceras por presión. ¿Cómo nos llegaron estos casos? Estos casos de gente de cuidados intensivos, de gente en hospitalización, que parece que era una cosa terrible. Pues nos llegaron a través de WhatsApps, a través de correo interno, a través de comunicaciones, sobre todo particulares, de esas lesiones que hasta ahora hacía años que ya no estábamos viendo en nuestro país y que ahora volvían a emerger. Parece que nos habíamos dedicado mucho al cuidado de nuestra piel y al cuidado de la piel de los pacientes de cuidados intensivos referente a los dispositivos médicos o dispositivos clínicos, pero parece que estos pacientes, por su gravedad, por su incapacidad de movilizarlos, prácticamente todos estaban sedados, estaban intubados, empezaron a aparecer estas lesiones, estas terribles lesiones, como ven ustedes, en pacientes, sobre todo pacientes en cuidados intensivos. Hizo que nos preguntáramos muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que se nos ha olvidado los componentes que influyen en las fuerzas de presión? Se nos olvidó el famoso documento de consenso donde sacó a la luz pues, estas tres patas de la silla: magnitud, dirección, tiempo y microclima. Se nos ha olvidado que los pacientes padecen presión, cizalla, microclima, fricción. Parece que era otra cosa más urgente que evitar estas lesiones. Y en pacientes jóvenes, en pacientes 50 años, que han pasado por cuidados intensivos, que se han llevado pues, este premio no deseado para ellos. Y parece que se nos ha olvidado todos estos protocolos, todo lo que propugnamos desde hace 20 años que no iba a pasar. Y otro de los problemas, datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Tenemos algún dato de si la pandemia ha hecho que la epidemia de debajo de las sábanas haya aumentado o no haya aumentado? ¿Sabemos si se sigue, pues bueno, se sigue realizando estudios epidemiológicos? ¿Sabemos si se sigue dentro de los hospitales utilizando como indicador de calidad la aparición de úlceras por presión? ¿Sabemos si los profesionales continúan previniendo? ¿Hemos bajado la guardia? ¿Hemos realizado algo que no tendríamos que hacer? ¿La sociedad tampoco ha tenido en consideración nada de esto? ¿O simplemente es un problema que tenía que pasar? ¿Se nos ha olvidado esto?
¿A qué gente ha podido atacar las lesiones por presión durante la pandemia del COVID? Se nos ha olvidado lo que ven en la foto, los pacientes en domicilio. Nos hemos hospitalizado mucho y hemos olvidado la atención primaria, la atención comunitaria. Durante la primera ola, es decir, la atención comunitaria, prácticamente el miedo hizo que la gente pues, no acudiera, que se suspendieran muchas consultas, muchos programas de educación, de diabetes cardiovascular. Ahora en la segunda ola lo estamos sufriendo, pero nos olvidamos de esta gente. Nos centramos mucho en unos pacientes y nos olvidamos sobre todo de la gente que está en casa, la gente que estaba sola. La gente que no tenía COVID, pero estaba sufriendo toda la pandemia de COVID en sus propias carnes. Lesiones nuevas que aparecieron, pacientes que hasta ahora vivían con el apoyo de una cuidadora, con el apoyo de la familia, de las hijas, de los hijos, y que por culpa de la pandemia, pues bueno, se han visto abocados a estar en su casa, recluidos, más aislados si cabe, y esto ha hecho que se mermen todas sus capacidades de estos pacientes frágiles, pacientes ancianos. Como ven a la izquierda, quemaduras producidas pues, por el uso de bolsas de agua caliente para mitigar los dolores y que no han podido vigilar. O como ven, una de las lesiones más comunes en esta pandemia en residencias de ancianos y en domicilios, las skin tears, los desgarros, los traumatismos en piernas por el uso o el mal uso de sillas de ruedas, de andadores. Traumatismos, como ven abajo, caídas casuales. Ha habido más caídas en los meses de abril, mayo y junio en mi centro de salud, en donde yo trabajo, que en el resto del año. La gente ha perdido capacidad de movilidad, ha perdido sensaciones que tenía antes. No ha podido salir a pasear o no ha querido para evitar contagiarse. Y ha hecho que sus capacidades, sobre todo físicas, se vayan cronificando. Y que cuando han querido salir a pasear un poco de aire fresco, pues hayan tenido estas consecuencias. Caídas, pérdidas de memoria, como ven ustedes, izquierda. Heridas traumáticas con objetos cotidianos en un domicilio, como puede ser una puerta de una cocina o una puerta de una lavadora. Caídas, como ven a la derecha, casuales al no ver bien lo que estaba pisando y caerse y hacerse una herida traumática, además con un hematoma importante. O como ven en la foto del medio, lesiones dermatológicas por la mala movilización de los pacientes, por el no poder acudir a los domicilios para los voluntarios que iban a ayudarles y tener otras personas a lo mejor sin ninguna formación movilizar a estos pacientes. Heridas, lesiones que hasta ahora estaban escondidas. Se podían considerar accidentales, pero que la pandemia ha hecho que estas lesiones accidentales sean muchísimo mayor en incidencia y en prevalencia de cualquier otras lesiones que hemos visto. Lesiones muchas veces causadas por fricción, causadas por humedad, causadas por traumatismos pues, no esperados o no deseados. Pero también hemos tenido en los domicilios lesiones secundarias a la pandemia. Como ven a la izquierda, una persona que se fracturó la cadera en plena pandemia. En el hospital la operaron, le procuraron un alta lo más pronto posible, no pusieron los cuidados adecuados y, pues bueno, en su domicilio el primer día que fui a verla, pues apareció una úlcera de presión que nadie sabía. A la derecha, otra persona también hospitalizada por un proceso agudo
por un posible COVID, que a la vuelta pues vino con una lesión, como ven, con doble eritema, que significa que es una lesión por cizaña y por presión. Una lesión importante en pacientes frágiles y que después requieren unos cuidados intermedios muy exhaustivos. La persona de la izquierda falleció a las 2 semanas, en plena pandemia también. Otra a la lista de espera, otra a la lista que tenemos de lesiones que posiblemente podríamos haber evitado y no hemos evitado. Causas. Si quieren en el debate las podemos ver. Las causas que ustedes pueden ver en su país, no sé si son las mismas causas que podemos ver aquí, pero son causas que tienen que ver con el entorno del paciente. Son causas que se podrían haber evitado o que se pueden evitar. Son causas que nos vamos a volver a encontrar en la segunda ola. Son causas que nos estamos encontrando ya. Pues posiblemente. En España hemos empezado los cierres perimetrales que se llaman, o el cierre prácticamente de todo el país, esta semana. ¿Esto volverá a pasar la semana que viene, como nos pasó en marzo? ¿Volveremos a caer en el mismo error? En el confinamiento de los ancianos, que hacen que sus facultades, sobre todo físicas y mentales, se vean en detrimento. ¿Habrá menos cuidadoras en los domicilios, como nos pasó? Cuidadoras que tienen miedo de ir, o cuidadoras que simplemente dan positivo y no pueden ir a trabajar. Los centros de atención comunitaria continuarán sin planificación. Hubo centros de atención primaria donde se eliminaron los domicilios. Hubo profesionales que sí que íbamos a los domicilios. Hubo profesionales que, por sus razones, no iban a los domicilios, sino que se hacía todo mediante la familia. Y una cosa muy curiosa que ocurrió también en nuestro país: las unidades de heridas se reconvirtieron. El personal en los hospitales hacía tanta falta que hicieron que las organizaciones de los hospitales, las direcciones de los hospitales, creyeran conveniente que el personal que estaba en las unidades de heridas fuera a cubrir puestos en unidades de COVID, o fueran llevados a coordinar unidades de COVID. Eso hizo que estas unidades de heridas se reconvirtieran y no estuvieran desaparecidas. Sus pacientes, pues, distribuidos por los centros de salud. Causas podremos sacar muchas más. Estas son las que tienen que ver con ese entorno de los pacientes, que ha hecho que esos pacientes tengan unas lesiones o no, que los cuidemos mejor o no. Y que al final, como ven, el prevenir es importante, pero el controlar lo que rodea a las personas y a los pacientes es mucho más importante. Causas, la más importante, el miedo. Todas estas causas tienen que ver con el miedo, el pánico. Los pacientes no salen a la calle porque, además que son de riesgo, tienen miedo a contagiarse. Las familias no se juntan porque tienen miedo a contagiarse. Los profesionales no van muchas veces a los domicilios porque tienen miedo de contagiarse. El miedo y el pánico ha hecho que estas lesiones aparezcan. Y es una de las cosas que tenemos que enfrentarnos. Y como ven, no tiene nada que ver con estudios de investigación, con ensayos clínicos, si el pánico o el miedo es más importante o no es más importante, sino que tiene que ver con nuestra razón de ver las cosas, sobre todo con nuestro compromiso. ¿Hay luz al final del túnel? Hay luz al final del túnel. Hay luz al final del túnel y entre todos podemos conseguirlo. ¿Tener un buen protocolo? Ustedes lo tienen y yo lo utilizo. Y lo hemos promovido desde el GNUPP en nuestra biblioteca, en nuestras redes sociales. ¿Tenemos buenos protocolos? Ahí los tenemos. Aprovechémoslos, ya que están ahí. Continuar con las medidas que funcionan y ustedes en sus protocolos las pusieron. No vamos a cambiar nada. Si las cosas funcionaban antes de la pandemia, funcionarán en la pandemia y funcionarán después de la pandemia. Los protocolos están ahí. Vamos a utilizarlo y esas medidas que funcionan. Atención, sobre todo, a todas las lesiones.
No solo las lesiones por presión son importantes, todas son importantes. Nos vamos a encontrar de toda clase y especies. Todas las lesiones tenemos que estar pendientes de ellas. Las lesiones traumáticas, las no traumáticas, las prevenibles, las no prevenibles. Y al final, no tratemos esto como unas lesiones inevitables. Son evitables. Y si nosotros somos capaces de mantener ese medio ambiente adecuado, ¿no?, en mantener el entorno del paciente adecuado, el ofrecer unos cuidados adecuados, el tener un protocolo adecuado y el atenderlo adecuadamente, esas lesiones se podrán evitar. El final está allí, el túnel lo podemos ver. Esperemos no cometer los mismos errores de en la primera fase. Ahora parece que las cosas se están organizando diferente, pero bueno, todavía no tenemos el pánico encima. Esperemos un mes a ver si el pánico lo tenemos y veremos cómo actuamos. Desde atención primaria, desde atención comunitaria, estamos sirviendo, pues bueno, dicen muchas veces que de escudo, de freno. Considero que estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Ni escudo, ni freno, ni nada. Ahora nos dedicamos a diagnosticar pacientes, a seguir pacientes, aparte de los que tenemos en nuestro entorno, aparte de los pacientes que tenemos que cuidar en los domicilios, aparte de todo eso. Por eso les pido sobre todo, pues bueno, les pido compromiso que realizamos ya en marzo desde la Chilahue, un compromiso ahora más que nunca, sobre todo en reconocimiento a todos ustedes, en apoyar a los profesionales y apoyar también a las familias de esos pacientes. Y gracias por el apoyo que me han ofrecido sobre todo para esta presentación. No sé si habrán cubierto sus previsiones y sus necesidades. Lo que sí estoy muy contento porque desde hace poco ya puedo comprar en mi país una cosa tan importante para ustedes como es la cerveza Club Colombia, que siempre que voy a su país la puedo tomar. Y bueno, ahora tengo pues la salvedad de que aquí la puedo conseguir. Por eso este compromiso va por ustedes y muchísimas gracias por todo.